Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Profundidad de Campos ya está en el aire para conversar con el senador Iván Moreira Barros, de la UDI, representante de la región de los lagos, en la Cámara Alta. ¿Cómo está, senador? Bueno, aquí estamos como todos los chilenos esperanzados en que la pandemia pase, se reactive el país y los chilenos tengan este ingreso familiar de emergencia por lo menos hasta diciembre para darle una tranquilidad mientras el país se normaliza. ¿Todavía queda dolor en la musculatura de la derrota de su candidato Joaquín Lavín en el sector de la centroderecha? Bueno, por supuesto que las derrotas duelen, porque era impensado de que Joaquín Lavín no iba a estar en la papeleta el próximo 21 de noviembre. La verdad que uno tiene que entender que algo pasó y el que algo pasó significa que estamos terminando un ciclo de una profunda desconfianza a los partidos políticos, a los que estamos, porque usted entenderá que un independiente como Sebastián Sichel logró la confianza ciudadana y le ganó a todos los partidos de centro derecha con una muy alta votación. Eso significa que hay un cambio y ese cambio de ciclo tenemos que profundizarlo, tenemos que hacer los cambios, tenemos que ponernos a disposición de nuestro candidato presidencial, buscar los consensos necesarios y los acuerdos necesarios para un proyecto político a futuro, en donde los partidos políticos tienen que tener y profundizar, reitero, ese cambio de ciclo. Mire, en los años 90, la UDI siempre tuvo la capacidad de leer los cambios. Usted se recordará que el mejor ejemplo es cuando la UDI votó a favor de Gabriel Valdés para que fuera presidente del Senado. En esa misma época, Renovación Nacional era de la política de los acuerdos. O sea, los partidos políticos en un minuto dado fueron capaces de ponderar su situación y de actuar. Hoy día tenemos que actuar con mayor rapidez. En 3 meses que faltan para las elecciones no se van a producir grandes cambios. Por lo tanto, tenemos que tener una plataforma y una plantilla electoral, sí, con caras nuevas, pero también con caras que ganen, con caras que tengan experiencia, y lo vamos a enfrentar. Eso lo haremos nosotros en un congreso doctrinario, que es lo que queremos para el futuro, porque hay una razón, la gente ya dejó de votar por la nostalgia del pasado, tenemos que mirar hacia adelante. Eh, Senador Moreira, mirando el ranking de resultados de la elección, primero fue Boric, segundo Jadwe y tercero Sichel. Al mismo tiempo, él como independiente de la derecha, en una postulación que fue calificada por Evelyn Matei, correligionaria suya, un símbolo también de las mujeres en la UDI, ha dicho que Sichel es el candidato de los empresarios. ¿Eso de qué manera puede pesar cuando ya entremos a tierra derecha con la primera y segunda vuelta? Mire, un candidato que gana con más del 50% una primaria, nadie puede decir que es un candidato de los empresarios. Esa es la caricatura del picado. Sichel ganó bien, Sichel tiene un discurso, Sichel genera confianza y generó confianza en nuestras bases. Él captó votos de los partidos políticos y del sector porque fue una gran distancia entre los demás candidatos y nosotros tenemos que saber leer eso. Y por eso que la UDI y nosotros vamos a trabajar con lealtad, con complicidad en este nuevo proyecto. Y como partido tenemos que empezar a buscar los cambios necesarios a partir de ahora mismo. Pero esos cambios no son de un día para otro, pero tienen que hacerse con rapidez para que verdaderamente en el futuro seamos nosotros una alternativa de gobierno. Hoy día, más que nunca, la coalición necesita un liderazgo, necesita orden, y creo que si nosotros colaboramos en ese liderazgo que hay que construir en la figura de Sichel,
va a ser muy importante. Él tiene una visión más amplia, la gente de centro que yo creyó en él. Y eso es importante y es la mejor alternativa que vamos a tener para enfrentar a Boric, que va a ser indudablemente el candidato de la oposición y de la izquierda, porque digamos las cosas como son, eh, las cosas como son, Sergio, la siguiente. Aquí hubo los plazos necesarios para que la oposición tuviese una primaria legal como correspondía, pero no lo hicieron por dificultades, por diferencias entre ellos mismos. Para mí, la consulta o primaria que se va a realizar el día 21 de este mes para decidir el candidato de la oposición es verdaderamente un tongo. ¿Y cuáles son mis argumentos? Porque todos sabemos que lo que se busca con esto es darle una salida más honorable y de mayor dignidad al candidato del Partido Radical Maldonado y al Partido Socialista Narváez, porque ellos se han mantenido durante todo este tiempo en el 1%. Entonces debiesen haberlo hecho de otra manera, no este tongo de una consulta, de una elección más o menos primaria, en que van a tener que ir a votar por estos candidatos en circunstancias que todos sabemos que esto está hecho especialmente para Proboste. Senador Moreira, una de las preocupaciones ciudadanas, de acuerdo con todos los estudios de opinión pública, existe una percepción de que hay mucha inseguridad, que la prevención del delito está fallando. Usted forma parte de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta, incluso aparte de los robos en la calle, los portonazos, los abordazos, e incluso al exministro Espina en su casa tuvo una comisión de un delito por delincuente, el que fuera intendente de Santiago y ahora delegado presidencial también le arrebataron en la puerta de la casa al automóvil, y en fin, los casos son muchos en este momento como para hacer una larga lista de situaciones que todos los días estamos presenciando. Entonces el punto es, ¿cómo se enfrenta este problema de violencia que existe por una parte y por otra cuando el narcotráfico ya está instalado en Chile, ya hizo casa acá y bueno, no solamente tiene que ver con la gente que distribuye droga en papelillo, tiene que ver con grandes cargamentos que uno supone que pueden llegar. Otro día descubrieron un contenedor con fuegos artificiales, con 26 toneladas de fuegos artificiales ahí en la comuna de Ñuñoa, en la provincia de San Antonio. Entonces usted dice, bueno, ¿y acaso no podrá entrar la droga también igual o las armas que llegan al país? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora y cómo debería enfrentarla un eventual gobierno? Porque yo no sé si usted reconoce o no que el gobierno del presidente Piñera ha fracasado rotundamente, o usted considera que lo ha hecho bien. El gobierno del presidente Piñera ha tenido el mismo fracaso, empeño le han puesto siempre los gobiernos, no tengo duda, pero, pero han fracasado en esta lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, y hoy día se incorpora la violencia política que existe en nuestro país. Yo soy de los que piensa de que en Chile no se necesitan más leyes, se necesita aplicar las leyes, se necesita que la justicia no sea tan garantista, se necesita que la fiscalía sea más acuciosa, se necesita que los jueces no tengan exigencias exageradas e imposibles de cumplir en cuanto a la acreditación de un delito. Por lo tanto, aquí tiene que modificarse de alguna manera todo el proceso penal chileno, porque no puede ser que hoy día el sentimiento de la gente es que hay más garantías para el delincuente que para las víctimas. Hoy día entendemos de que tenemos que profesionalizar más a nuestras policías. Hay una discusión en este minuto en el Congreso de una ley nueva de armas, y en esa ley nueva de armas se le quiere quitar las armas a los deportistas, se les condiciona a los deportistas, a los clubes de tiro, a los coleccionistas, a los museos, pero si las armas están en los delincuentes, a ellos son los que hay que perseguir, hay que fiscalizar. Usted ve cómo hemos encontrado no solamente fuegos artificiales, sino armas a través de fiscalizaciones que ha hecho la policía y la misma aduana. Creo que hay que buscar una fórmula y un acuerdo político en esta materia,
Y eso, indudablemente, yo lo veo muy difícil que podamos hoy día, en un Congreso tan polarizado, tengamos la capacidad de buscar una solución real. Hoy día tenemos que tener contención con una policía, especialmente con Carabineros, muy tímida, y tímida por temor, porque Carabineros cuando actúa en una protesta o en cualquier situación delictual, no necesariamente de índole política, tiene el temor a ser acusado de cualquier delito, de violencia, de atropello a los derechos humanos. Entonces, en fin, hoy día tenemos una policía con temor de actuar. Hoy día no es como hace 5, 6, 7 años atrás, en que sobraban los postulantes a la institución. Hoy día no hay postulantes a Carabineros. Entonces, yo creo que este tema, en la medida que los partidos políticos, dependiendo del gobierno de turno, le saquen partido político, no lo vamos a solucionar nunca. Y mientras tanto, las redes del narcotráfico se van metiendo en las instituciones. Y eso es peligroso. Este tema hay que abordarlo como un tema de Estado, cumpliendo con la ley. A nosotros nos han acusado muchas veces que somos populistas penales, aumentando las penas. Yo creo que ya hemos aumentado demasiado las penas. Las cárceles están saturadas, ya están Las cárceles están saturadas, pero cuando yo escucho a algunos candidatos presidenciales de izquierda que se horrorizan cómo vive la gente en las cárceles, perdóneme, esto hace 10, 15, 20 años ha pasado exactamente lo mismo. Quizás hoy día se nota mucho más, pero esto no es nuevo. Y en la medida que esto no se tome como una política de Estado, vamos a continuar siempre expuestos o bajo el peligro de estas bandas de narcotraficantes que con el dinero lo compran todo, absolutamente todo. Y yo creo que... Ese todo que usted dice es bien significativo, pero tenemos un problema ahí que forma parte de la historia y que conecta con la desconfianza que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, todavía está la mancha esa de los 28.000 millones de pesos que fueron robados a todos los chilenos. Está también la falsificación de pruebas para condenar a personas por delitos que se cometieron, pero con pruebas que fueron, digamos, instaladas en teléfonos celulares. Todos conocemos la historia. Entonces, ¿qué hace falta en este momento? Porque Carabineros es una necesidad para el país. Todos sus funcionarios, especialmente aquellos que realizan trabajo de día, de noche, en fin, en turnos larguísimos, son personas, son seres humanos. Pero ¿qué hay que hacer con la policía uniformada? Hay que hacer una reestructuración profunda, hay que hacer cambios sustantivos. ¿En qué plazo? ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, yo creo que tiene que hacerse una gran reforma, pero esto de refundar una nueva policía es un exceso. Esta es una institución que lleva años, ¿ah? Por lo tanto, más de 90 años, por lo tanto, Carabineros de Chile no creo que haya que refundarlo, hay que hacer cambios profundos, reformular la institución, pero hacerla de nuevo, yo creo que eso es imposible. Evidentemente estos casos que usted ha señalado son ciertos, han generado una desconfianza, pero mire, a pesar de eso, mire lo paradójico. Cuando uno va a algún lugar, algún rincón, en el caso mío de la región de los lagos, o en Santiago, o en Osorno, en Puerto Montt, en Palena, en Chiloé, y cuando habla de este tema de seguridad, lo primero que a uno le piden es, por favor, necesitamos carabineros. Por favor, senador, hable con el Ministerio del Interior o con el director general de Carabineros, porque en el caso de la comuna de Quellón, donde hay 40.000 habitantes, hay un solo vehículo policial. Necesitamos que haya más vigilancia, más prevención. Entonces, la institución es querida, pero unos pocos la destruyeron el alma de Carabineros. ¿El Ministerio de Seguridad Pública resuelve el problema a su juicio? Yo creo que es el comienzo de la solución y el Ministerio de Seguridad Pública se hace muy necesario, pero tiene que ir acompañado a la par con esa reformulación de la policía, a esos cambios profundos que hay que hacer. Yo quiero decirle que de verdad siempre se nota lo malo, pero yo veo a las autoridades de Carabineros empeñadas en ese cambio. Pero es una institución que tiene
70.000 hombres, tengo entendido, ¿ah? No es tan fácil poder extirpar a los malos elementos que aún quedan. Y nos encontramos con una situación grave de que nadie quiere ingresar a la institución. Solo los valientes. De verdad, nadie quiere porque se ven expuestos a persecuciones políticas. Todos sabemos que lo que pasó en el estallido social, teníamos una policía que no estaba preparado para nada y teníamos una policía que no tenía la infraestructura necesaria para poder contener una situación de violencia como ocurrió. Entonces pasó lo que pasó. Por eso que yo creo que hoy día yo veo que la institución está aplicando nuevos protocolos. Hoy día yo veo a la institución preocupada de que vengan desde el extranjero especialistas para mejorar y tratar de copiar, en el buen sentido de la palabra, el manejo policial de policías que son mucho más avanzadas, con más tecnología, de tal manera de que yo confío que este tema de verdad lo asumamos todos como un tema de Estado, la delincuencia, la policía, la institución, porque necesitamos a la policía, necesitamos a nuestros jueces. Entonces nuestros jueces, cuando le dan la razón tan fácil a un delincuente, uno los acusa que al juez por la flexibilidad de todo. Entonces ellos nos dicen a nosotros, pero si nosotros aplicamos la ley que hacen los parlamentarios, efectivamente hubo una reforma procesal penal garantista, pero una cosa es que haya una reforma procesal garantista en Chile y otra es que el juez que tiene que ver una causa le aplique mayores garantías para el delincuente. Y no puede ser que la policía hoy día no tenga capacidad de entrar a ciertos lugares del país, y en especial, que es un caso aparte, lo que está sucediendo en la Araucanía, donde personas que han sido citadas a declarar no van, personas que hay órdenes de detención se esconden y no se presentan, y nadie puede ingresar a una comunidad indígena porque eventualmente puede haber algún grado de violencia y esa violencia puede terminar con muerte. Entonces, estamos viviendo una situación de la ley de la selva en la Araucanía, con el peligro y el riesgo inminente de que cada día que pasa es un día perdido, porque vemos que el narcotráfico cada vez lo vemos más cerca de las instituciones del Estado. Y eso es tremendamente peligroso. Senador Iván Moreira, ¿qué le parece si tomamos un poco de aire, respiramos, a pesar de que, bueno, en el caso de la región metropolitana están con emergencia, preemergencia en este invierno, con mucho calor, sin nada de lluvia? Hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando porque hay mucho más. Yo quiero ver cómo van a ser los afiches suyos para la candidatura a reelección, si es que va de candidato. Volvemos y le preguntamos de eso aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Y ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, con el senador Iván Moreira. ¿Cómo van a decir los afiches? Porque yo sé que usted va a la reelección. ¿Va a aparecer en el afiche apuntando a usted lo necesito? ¿O Moreira es el hombre? ¿Más Moreira que nunca? ¿Qué va a decir el afiche suyo y cuál va a ser su plataforma de campaña para convencer al electorado? ¿Será el de la región de los lagos, o a lo mejor la UDI mueve su pieza emblemática a otro punto del territorio nacional? Respuesta definitiva: Iván Moreira se queda en la región de los lagos y voy a ir nuevamente de candidato a senador en la región de los lagos. En esta oportunidad se eligen 3 senadores, de tal manera de que por los cálculos electorales y las últimas elecciones, la lógica da que va a salir un senador de oposición, seguramente alguien del Frente Amplio, y uno de Chile Vamos. Y el de Chile Vamos voy a ser yo. ¿Y por qué? Porque considero que he hecho la pega durante estos 7 años, 8 años. He sido un hombre de convicciones, he estado con la gente, no los abandoné en la pandemia, y creo que he ido poniéndome
en estos últimos años, especialmente como senador, me he ido poniendo mucho en el lugar del otro, tratar de avanzar. Y el avanzar y el cambiar algunas ideas no significa renunciar a convicciones. Una cosa son las convicciones y otra cosa son las ideas. Y cuando hablamos de las ideas es que tenemos que tener la capacidad de avanzar en muchos temas. Más allá de que yo pueda ser conservador en lo valórico, yo respeto a quienes piensan distinto. Pero hay temas como, por ejemplo, el límite a la reelección, la transparencia de la labor parlamentaria, el tema del agua. Tenemos que avanzar en el tema del agua potable, porque en nuestra región tenemos problemas serios de APR. Tenemos que avanzar en descentralización y regionalización, porque hoy día solo está en el papel. ¿Quiere que le saque el agua y lo ponga encima del escritorio? Porque el problema del agua es muy grave. Tenemos una sequía tremenda que se prolonga ya por más de 11 años en Chile. Y lo que alegan los detractores del actual sistema es que hay personas o empresas que se apropian de los derechos de agua, ¿no? Y eso significa un manejo inequitativo. Hay sectores que están recibiendo 20 litros de agua en vez de 100 a través de camiones aljibe. Y esto significa no solamente un sufrimiento del punto de vista de las personas, también hay un impacto en la agricultura, por ejemplo, de menor cuantía, ¿no? Los que tienen su chacrita, que producen hortalizas, en fin, todo eso, que son los más perjudicados con esta situación de la distribución del agua. ¿Usted cree que el agua debería ser controlada estrictamente por el Estado, que hay que racionalizarla? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, en primer lugar, creo que hemos dado un paso muy importante. Votamos en general la semana pasada unánimemente el nuevo Código de Agua. Y ese es un avance sustantivo. Y esta semana vamos a votar en particular este proyecto de ley que va a ser aprobado. Y se ha ido buscando consenso. Y eso va a ir acompañado de que la nueva constitución va a tener el tema del agua un rango constitucional, precisamente para que no se cometan los abusos que se han cometido en virtud de una ley antigua que nunca se cambió. Lo importante... Pero un solo dato. Usted es senador por la región de los lagos y ahí está Osorno. Y ESAL, usted sabe la historia de cuánto tiempo estuvo la gente sin agua. Y muchos me han comentado, osorninos, digamos, que son nativos de la región, que ESAL se la llevó pelada, así me la dijo un empresario de la región. Bueno, yo le voy a contar. Yo he sido un detractor de SAL y quiero decirle que importante, esta semana voy a tener una reunión con los nuevos dueños de SAL, que es una empresa canadiense, que es una empresa muy preocupada de la sustentabilidad, que compró la empresa SAL, y una de las cosas que le voy a pedir, un programa de inversiones, que lo van a hacer, de que cambie el nombre, porque SAL es de alguna manera un insulto para Osorno, que sufrió con la negligencia de esta empresa que llegó a niveles de mentir y de poner en peligro la salud de las personas osorninas. Todos sabemos lo que pasó, pero esta empresa finalmente, de alguna manera, claro que se la llevó pelada, aunque no fue tan pelada porque tiene que pagar una multa de 1.600 millones de pesos. Pero, ¿y el daño a cuánto alcanzó? ¿cómo? El daño fue mucho más. Es un daño, digamos, que si uno tuviera que cuantificarlo, es 5 o 10 veces más. Hay un daño moral, hay un daño, aunque se trató de alguna manera de compensar a los comerciantes y a los clientes de SAL. Pero mire, yo era partidario, de verdad, que la superintendencia hubiese la concesión de SAL, la hubiese de alguna manera, ¿cómo se dice esto? No, caducado, pero no fue así, porque vendieron la empresa a ellos, y como vendieron la empresa y esta es una nueva empresa seria, bueno, tenemos la esperanza que invierta, que no vuelvan a suceder las cosas que sucedieron. Ahora, que le, usted que le, como que le cambie el nombre. sí, como senador de la República está muy cerca también
de este debate, digamos, que se hace en la Comisión de Constitución, al que usted integra Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y la Comisión Especial de Zonas Extremas. Pero, ¿de qué manera debería legislarse en la Convención Constitucional en función de la crisis del agua, que va a ser cada vez más aguda? No solamente se trata de construir embalses, sino que para la tenencia y el manejo del agua. O sea, el Estado es dueño del agua, pero otorga concesiones a privados, y ahí está el kit del asunto para muchos críticos de cómo se ha manejado el problema. Bueno, ¿Cómo debería ser la nueva Constitución? Bueno, primero que todo, el Código de Agua hoy día establece una serie de normas precisamente para que estas concesiones no sean de ninguna manera mal usadas. El que no la usa la pierde, que no se revendan. Y eso va a ser muy castigado y con las reglas muy claras. Ahora, en la Constitución, esto va a tener un rango constitucional en donde haya el derecho del ciudadano a tener agua para poder vivir, la cantidad de 100 litros que siempre hemos hablado como un mínimo, hemos hablado de que la Convención Constituyente lo asuma este tema de una manera en que el agua tenga esta garantía constitucional y no vuelva a repetirse toda una historia en que verdaderamente hubo gente y mucha gente que las concesiones la usaron correctamente, pero hubo otras que no lo usaron correctamente, y hoy día el cambio climático nos indica que tienen que producirse profundos cambios en la Constitución, porque la ley es una ley que ha tenido consenso de todo. Empezó muy mal el Código de Agua, que lleva como 7 años, con muchas diferencias, pero al final la situación que vive el país y la humanidad permitió que lleguemos a acuerdo en esa materia, de tal manera que esto de la constitucionalidad del agua va a ser un derecho, una garantía constitucional, porque siempre el agua no estuvo en la Constitución, hoy día debe estar, pero siempre se ha asumido que es un bien nacional de uso público, pero tiene que tener rango y características legales y constitucionales Ya, pero muy estrictas para que la gente pueda tener. ¿cuál es el matiz de diferencia que hay, por ejemplo, entre los sectores de la U y RN, por ejemplo, con la lista del pueblo que forma parte de la Asamblea Constituyente, el Partido Comunista, el Partido Socialista? Porque ahí nadie tiene mayoría como para imponerle a los demás, pero se pueden establecer alianzas para establecer normas que sean muy claras al respecto. Mire, yo voy a hacer, primero que todo, esta va a ser una constitución hecha por representantes de la ciudadanía. Aquí nadie tiene derecho a quejarse que no esté representado, porque hubo una discriminación positiva del momento de la paridad. Hubo la posibilidad de que se eligieran 18 o 17 cupos de pueblos originarios. Incluso el pueblo chango, que tiene un representante, no representa más allá de 400 o 500 personas. No es una crítica. Lo que quiero decirle es que están todos los sectores representados y todas las facilidades que se le dieron a los independientes. Y en este sistema, que fue una elección democrática, nosotros como oposición, la centroderecha, no estuvo a la altura ni tuvo la capacidad de obtener a lo menos un tercio. Un tercio permitía poder llegar a acuerdo, poder negociar, poder vetar una determinada acción, y eso nosotros no lo tenemos. Y no nos podemos engañar lo que somos dentro de esa convención. Y nuestro mayor esfuerzo tiene que estar centrado en poder influir en la centroizquierda democrática, en que se haga una constitución de izquierda o de centroizquierda moderada. Eso es lo que podemos hacer. Y para poder lograr eso, vamos a tener muchas veces que votar por cosas que quizás no estamos convencidos bajo nuestra mirada, pero tenemos que hacerlo en virtud que se apruebe algo peor. Y lo peor es la lista del pueblo. ¿Y por qué lo digo con esta dureza? Porque la lista del pueblo, en su mayoría, porque hay excepciones,
¿ah? Son violentistas disfrazados de demócratas que sí ganaron su escaño en la calle, pero son violentistas y en nada contribuyen a que la Convención Constituyente pueda desarrollar su labor con mayor rapidez. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer hoy día en materia constitucional. Convencer con argumentos, influir con esa izquierda de centro izquierda me refiero, más de centro izquierda, que se haga una constitución que obviamente no va a estar a la medida de la derecha ni de la centro derecha, pero sí que puede ser una constitución más justa, más moderada y no radical, como aspiran algunos a desarrollar una constitución en similares términos, y esto no es una exageración ni en la ley del terror, pero sí que quieren hacer constituciones al estilo de Perú, al estilo de Nicaragua, al estilo de Venezuela, sin nombrar a Cuba, porque Cuba no hay duda que es una dictadura de hace más de 60 años. Senador Moreira, en la agenda está la ley de pensiones. Al final pareciera haber una ley corta como un paso importante que tiene que dar el Congreso a iniciativa del Ejecutivo. Pero al mismo tiempo está el retiro del el cuarto retiro del 10%, y ya están advertidos, algunos parlamentarios se sintieron amenazados por el candidato Sichel, en el sentido de que él lo iba a estar observando y vigilando a ver cómo votaban por el cuarto retiro, porque él se opone al cuarto retiro. ¿Usted se siente vigilado o no? No, porque yo entiendo el sentido de sus palabras y en el contexto que lo dijo. Él lo que dijo es lo que ha dicho siempre. Sichel no es partidario de los retiros y tiene su línea argumental. Segundo, lo que dijo, de alguna manera puede ser que por sensibilidades hayan tomado esos dichos como una suerte de amenaza, cosa que está totalmente alejada de lo que desea el candidato presidencial Sichel. Lo que él estima es que tiene que ordenarse la coalición. Y eso a mí me parece, yo comparto su preocupación por el cuarto retiro, comparto su interés en ordenar y liderar un conglomerado político que estamos muy desordenados, pero al mismo tiempo yo señalo lo siguiente. Mire, si hay un cuarto retiro, yo le aseguro, se lo doy firmado, que en el mes de noviembre va a haber un quinto retiro por las elecciones presidenciales. Y en el mes de diciembre va a haber un sexto retiro por la segunda vuelta. Entonces nosotros, al final, nos quedamos entre la espada y la pared. Estos retiros versus sacar el 100% de los fondos de la AFP de todos los chilenos. Y la gente nos pide a nosotros sacar ese 100% porque tienen miedo por los proyectos de ley que lleva adelante la izquierda, como la senadora Proboste, que presentó un proyecto de nacionalización de los fondos. Ahora, ¿cómo tratar de que la gente no se siga empobreciendo? Porque de verdad, esas 5 millones de personas o esos 7 millones de personas que con el cuarto retiro quedarían sin fondo alguno, a esa gente jamás se le va a devolver algo. Entonces esto pasa hoy día por una decisión presidencial, y la decisión presidencial debiera ser en el sentido de prolongar hasta el mes de diciembre el ingreso familiar de emergencia, cosa que la gente cuente con una cantidad de recursos. Si sacamos toda la plata de las AFP, se acaba el mercado de capitales, se acaba la posibilidad de poder tener créditos hipotecarios para poder comprarse una casa, y verdaderamente eso traería mayores problemas. Creo que el gobierno tiene que actuar como ha estado actuando con una herramienta eficaz, y la herramienta eficaz ha sido el ingreso familiar de emergencia. Oye, usted cuando puede, y nos queda nada de tiempo, ya se nos terminó, pero cuando puede, usted le baja la caña a la senadora Proboste, ¿eh? Pero le voy a decir una cosa, si no, en esto no hay nada personal. Yasna Proboste, la presidenta del Senado, que debiera
renunciar a la presidencia del Senado si es que, en definitiva, cuando sea candidata presidencial de la oposición. Es una persona que tuvo una oportunidad de diálogo, ¿ah? Pero presentó iniciativas que van en contra de la voluntad de la mayoría de los chilenos. Y en segundo lugar, ella se mostró como una persona ajena a la cocina política. Y quizás eso influyó mucho en las primeras encuestas. Una persona fuera de la cocina política. Pero lamentablemente, con la bajada de Jimena Rincón, que había ganado las presidenciales dentro de su partido, demostró que la misma senadora Proboste se convirtió en una nueva chef de la cocina de la oposición. Por lo tanto, yo la verdad que creo que no va a llegar a la segunda vuelta. Las encuestas van a demostrar lo contrario y creo que finalmente Sichel y Boric van a ser los candidatos finales. Yo se lo he dicho a ella muchas veces y se lo digo con respeto. El estilo de Jasna Proboste en el Senado y en la Cámara de Diputados es el mismo estilo del senador Navarro, pero en versión femenina. Así, bueno, se nos pasó volando el tiempo. Muy claro, categórico, el senador Iván Moreira, de la región de Los Lagos y al mismo tiempo militante de la UDI, candidato a la reelección. Ya parece que está en campaña, así que le agradecemos la gentileza de conversar con el canal del Senado aquí en Profundidad de Campos. Que tenga una buena jornada durante toda esta semana, senador. Muchas gracias a ti y espero que en la próxima sigamos profundizando con lo que está pasando en nuestro país. Así que muchas gracias y un saludo a la región de Los Lagos. Sí, y a usted que sigue estos programas también aquí en el canal del Senado, será hasta la vista.